Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, esta semana vamos a hablar sobre los giros que ha tomado el tablero geopolítico global, que no solamente se mueve, sino que podríamos decir que muchas veces se desborda. Hubo acontecimientos que más que indicadores aislados parecen síntomas de un mundo en plena reconfiguración estratégica. En los últimos días vemos lo que ha pasado. Bueno, negociaciones entre Rusia y Ucrania que se reanudan en Abu Dhabi con una segunda ronda de conversaciones gestionadas por los Estados Unidos que aún no tiene avances claros hacia un alto al fuego duradero, pero ahí estamos. Al mismo tiempo, líderes rusos han criticado duramente a los Estados Unidos por el enfoque de sanciones y política económica, apuntando y acusando a Washington de no respetar acuerdos anteriores, en un contexto donde el control de la energía y las sanciones se vuelven herramientas de presión estratégica. Por otro lado, en Europa, la presidenta de la Comisión Europea y varios jefes de Estado han exigido profundizar la unidad y la competitividad del bloque, mientras advierten que el viejo orden liberal europeo corre riesgo de quedar relegado si no asume una autonomía estratégica real frente a China y a los Estados Unidos. Bueno, la verdad es que Europa está perdiendo vigencia. En Washington, por otro lado, los congresistas demócratas han hecho muchísimos movimientos ahí, han dicho incluso que quieren terminar con la doctrina Monroe y el intervencionismo tradicional en América Latina, poniendo un marco nuevo de cooperación y respeto mutuo en un momento donde las tensiones renovadas entre Estados Unidos y la región están latentes. Entonces hemos visto que estos eventos recientes se conjugan, ¿verdad? Son señales de una era en la que los viejos marcos multilaterales parecen agotados y entonces surgen alianzas que se reconfiguran a partir de intereses estratégicos y las grandes potencias redefiniendo estas reglas del poder global. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Qué pasará con el orden liberal? Con Daniel Chamorro vamos a analizar este tema y muchos otros de estas décadas que está pasando, que no funcionó este mundo bajo reglas relativamente claras, ¿verdad? Era el liderazgo estadounidense, los organismos multilaterales fuertes, el consenso global económico. ¿Qué pasa entonces con todas estas guerras, con estos organismos debilitados, con las negociaciones paralelas y las potencias actuando unilateralmente? Estamos viendo el colapso del orden creado posguerra y una transformación hacia un sistema más realista, podríamos decir. ¿O es que estamos entrando en este mundo multipolar o es un fraccionamiento sin árbitro claro? ¿Es más honesto así? ¿Era más honesto antes? Vamos a ver. Bienvenido, Daniel, una vez más a nuestro programa Contexto. Vamos a hablar de este mundo que se mueve sin un orden aparente. Pudiera ser en otro programa hablábamos de lo importante que es un panorama previsible, tanto para el ciudadano individual, para la familia, para el ciudadano, para el país y para el mundo. ¿Hasta qué punto vivimos en este momento sin ninguna previsibilidad? ¿Y hasta qué punto los líderes políticos se enfocan en el inmediatismo y en la emoción, como este caso de Donald Trump, que si bien tiene mucha popularidad en Estados Unidos, en una sociedad muy polarizada, y tiene muchos seguidores en el mundo, y ha hecho cosas buenas y otras que no son buenas, tiene un lenguaje que hoy cambia y mañana también. Entonces, y no solamente él, sino muchos otros. Entonces, ¿vivimos en un mundo previsible? Bueno, nada es previsible, nunca lo fue. Eso es verdad. Antes estábamos sometidos a un sistema en que por lo menos había unas mínimas reglas en el mundo internacional y había unas instituciones que eran más o menos respetadas, no eran muy eficaces. Si analizamos las guerras de los últimos 30 años veremos que en ninguna de ellas Naciones Unidas fue muy eficaz. Sí, es Había cierto. fuerzas de interposición de Naciones Unidas proporcionadas por los países, nunca fue muy eficaz, pero es que en este momento se ha producido una conjunción casi metafísica de líderes
de 4 o 5 líderes de nivel mundial que sus personalidades no son precisamente personalidades académicas ni formadas, son líderes fuertes de carácter. Uno de ellos pues, ha sido un agente de la KGB y se forma como agente de la KGB desde los 16 años. El otro había sido un represaliado del maoísmo, que tiene que ver cómo su padre le obligan a hacer una especie de confesión pública de antimaoísmo, y vive en ese mundo, y le toca vivir ese mundo y está forjado en esa dura lucha. Él tuvo una confesión de El antimaoísmo. padre. El Al padre. padre le obligaron a hacer una confesión Sí. de que había sido antimaoísta y que era antichino en ese sentido. Y él le toca vivir eso, y le toca vivir bajo la sospecha de que era el hijo de esa personalidad. Después, en el Corea del Norte, pues tenemos a ese otro personaje, el Rocket Man, que le puso el señor Trump, que bueno, pues no vamos a entrar en las consideraciones, pero que ahora quiere hacer que su sucesor sea su hermana, o sea, una cosa de locos todo. Y en el resto del mundo hay una serie de líderes que o utilizan la fuerza de alguna manera que es extraña o distinta de lo que se usaba hasta ese momento, es el caso de El Salvador, pero que resuelven algunos problemas, y hay una sensación pervasiva general de que los líderes fuertes resuelven mejor los problemas que los líderes que solo se basan en reglas abstractas, en principios y dogmas propios del 19, y que eso les va a resolver los problemas. O en consensos que nunca pasan. En consensos que nunca se producen, porque claro, el sistema democrático, el sistema de partidos, exige que haya por lo menos un bipartidismo. El bipartidismo ha pasado de moda. El partidismo en muchos de los países se le acusa de todos los males de este mundo, y resulta que en los otros partidos son partidos de causas concretas. Entonces es imposible gobernar en esas condiciones. Eso se está dando mucho en Europa, y esa situación genera inestabilidad. Y la inestabilidad es lo último que quiere el ciudadano. El ciudadano de a pie, que vive, el 80% vive de su sueldo, de su trabajo, de su esfuerzo, lo último que quiere es inestabilidad. Lo que quiere es salir de casa tranquilo, que sus hijos vayan al colegio tranquilos y tengan un colegio razonable que pueda pagar, y vivir en barrios razonables. A eso se ha unido una especie de vuelta a la Edad Media, el retorno a la Edad Media. En alguna ocasión, en alguno de sus programas, ya he citado un libro magnífico de una historiadora norteamericana, Barbara Tuchman, que se llama Un espejo lejano. O también hay otro que es la Feria de los Locos o algo así, que es cómo estamos volviendo a guerras de religión, enfrentamientos locales, líderes no elegidos por nadie, violencia institucionalizada y guerras innecesarias. Y estamos volviendo a eso, pero ahora con la gravedad de que ahora las armas ya no son las espadas y las lanzas, las armas son botones que pueden hacer desaparecer ciudades enteras. ¿Cómo se llama la autora de Espejo de Bárbara Lejano? Tuchman, T-U-C-H-M-A-N, Bárbara Tuchman, Un espejo lejano se llama, es un libro magnífico que recomiendo a todo el mundo. Entonces es una vuelta a ese medievalismo, y a eso le mezclas religiones que no son religiones, que son sistemas de dominación teocráticos, que a pesar de que nacen en el siglo VII y tienen ideas del siglo VII, pero están haciendo un enorme éxito gracias, como decía Ouari Boumediene, fue el primero que lo dijo, y después fue el Gaddafi, y después recientemente el propio presidente de Turquía, a través del vientre de sus mujeres. O sea, la demografía, que siempre con la geografía ha determinado la historia. Sobre eso hay un magnífico historiador y geógrafo que se llama Eliseo Reclus, que explicaba esto ya desde hace más de 100 años. La geografía y la demografía condicionan todo. Sí. Como ya no se estudia geografía, Sí. no se estudia demografía, Sí. y los niños lo único que estudian es la manera de matar a más enemigos en unos jueguecitos electrónicos, pues claro, todo esto nos cae de sorpresa. Cae de sorpresa a quien no lee y a quien no estudia, que es la mayoría, desgraciadamente. Entonces, estamos en un mundo que está cambiando, en el que debe haber acuerdos en los deep states, en los estados profundos de las 4 grandes hegemones, para repartirse el mundo. Y por eso el caso de Ucrania lo veo complicado para los europeos y para la propia Ucrania. El caso de Taiwán lo veo complicado para los taiwaneses y para muchos de la zona. El rearme japonés no se entiende sin eso, y el rearme australiano tampoco, y los temores de Filipinas tampoco. Y en África pues ha sido la desaparición de la influencia francesa, que la provocaron directamente los rusos. De ahí viene el odio y las salidas de tono del señor Macron contra los rusos, y lo de que iba a mandar soldados y tal. Envío de soldados que se acabó en cuanto
el señor Putin dijo, bueno, pues eso, como son tropas extranjeras, le voy a dirigir los misiles directamente. Ahí se acabó. Ahí se acabó la boutade que dicen los franceses, a la salida de tono. Entonces, ese mundo se está reconfigurando, pero básicamente los tres grandes hegemones están haciéndose dueños de sus áreas de influencia. Putin lo que quiere es reconstituir no el imperio de los zares, sino el imperio soviético, con otros principios, que es que él es inamovible y eterno, como el propio Xi Jinping, que ya se ha declarado que es inamovible y eterno. Y entonces, pues en esas condiciones es muy difícil hacer pronóstico político y es muy difícil que se establezcan unas reglas claras y un sistema de Naciones Unidas que funcione. Porque Naciones Unidas nunca funcionó. Naciones Unidas tenía un pecado original que era el veto de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Y ese pecado original no lo han resuelto ni lo han querido resolver, porque nadie se despoja de su poder por las buenas. Pero ahora ya no va a ser por las buenas, es por otro sistema. Que estos cuatro hegemones estén de acuerdo en crear un nuevo sistema de equilibrios, un nuevo sistema institucional de reglas a las que ellos se vayan a someter, lo dudo mucho con estos líderes que tienen en este momento, que son muy eficaces para sus países probablemente, aunque no democráticos, pero que no están, yo no veo que estén por la tarea de crear un sistema de reglas que funcione, ni una como la vieja Sociedad de Naciones de Ginebra, ni las Naciones Unidas, que son igual de viejas e igual de inoperantes, ¿no? Entonces no creo que podamos en este momento pensar en nada previsible, organizado y estable, que no sea el seguir enfrentándonos, el que se sigan produciendo matanzas, el que se sigan produciendo pestes incontroladas, salidas de laboratorios militares y que nadie reconoce, y el que se siga la humanidad pasando hambre, frío, lo que está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, en Ucrania, en el centro de algunos países del centro y este de Europa, de que como ya no pueden importar el gas ruso, están pasando frío, es inconcebible, es realmente impensable en una sociedad que tiene alimentos suficientes y que tira montones de alimentos, que tiene energía suficiente y que se desperdicia, que tiene científicos suficientes, pero que no se usan en la investigación médica, sino en la investigación de armas todavía más letales de las que ya hay. Ya tenemos armas letales para destruir el universo 50 veces, pero seguimos en esa. Es la naturaleza humana, la estupidez humana. Por eso decía Einstein, solo hay dos cosas infinitas en el mundo. Una es el universo y otra es la estupidez humana. Y de la primera no estoy seguro. Y en efecto, se ha descubierto que no es infinito. Entonces, ese es el tema. No estamos viviendo buenos tiempos. Estamos en aquello que algún filósofo decía, Dios nos libre de vivir tiempos interesantes. Pues a nosotros nos ha tocado vivir tiempos Un tiempo muy interesantes. interesante. Claro, No se puede negar eso, claro, de que es una arena movediza, es otro. Mientras hablaba Daniel, pensaba en cómo queda ante todo este panorama, en este tinglado Europa. Europa, que por más que sea supuestamente un bloque único, es un rompecabezas de países donde sí es cierto que España, la misma Grecia se ha puesto a nivel, no es lo mismo. Entonces, donde también hay gobiernos compuestos, donde hay un primer ministro, donde hay un parlamento, donde son, en el caso de España, por ejemplo, que es una monarquía monarquía parlamentaria. parlamentaria, por ejemplo, yo me quedo asombrada cómo Sánchez es presidente y yo cuando voy a España le pregunto, lo primero que hago cuando me monto en un taxi es preguntarle qué le parece Sánchez. Y me dicen que es bueno para matarlo. Parece que ellos tienen eso como un eslogan, porque me lo repitieron muchos taxistas y a todo el que le pregunto en la calle me dice lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo este sistema que parecería muy democrático, que lo tienen muchos países europeos, que es esto del primer ministro y del parlamentarismo, se convierte en un sistema inoperante porque el que sale presidente tiene que buscar tantos apoyos en otros partidos que se vuelve, entonces tiene que dar muchísimas concesiones y se vuelve un gobierno frágil? ¿Hasta qué punto este sistema todavía funciona? Bueno, en el caso de España, sobre el tema de los taxistas, que ya lo veo que es un tema anecdótico, pero debo decirte que los taxistas en España vienen de un sindicato muy fuerte, franquista, y todavía quedan residuos de ese sentimiento en algunos. Por otro lado, la aparición y la autorización por estos últimos gobiernos de los sistemas Uber y algunos otros Sí, que existen sí. en España, que Se es han una quejado empresa en mi española y presencia, demás, sí. hace que no estén muy contentos.
Las situaciones políticas en España con el último presidente, con el presidente actual, hace que haya un sector de la población importante que no esté de acuerdo ni con la política autonómica, que no la creó él, que no la creó él, y ni con el sistema fiscal, que tampoco lo ha creado él, aunque con él se ha endurecido mucho, que hace que la mayor parte de las empresas españolas, que son pequeñas y medianas empresas, sobre todo pequeñas empresas, las pymes, están sujetos a una legislación que aboca a que nadie se atreva a iniciar empresas. Y entonces los muchachos jóvenes, que son los únicos suficientemente inconscientes para hacerlo, pues están agobiados con esa situación. Dicen que ha sido de los años que más se ha recabado impuestos estos Sí, últimos en exactamente, España. porque la economía está yendo razonablemente bien. Y está yendo razonablemente bien por varias razones. La primera es porque el turismo, estamos en torno a los 100 millones de turistas al año. Un país que no llega a 50 millones, de 47 Dios millones, mío, recibe 100 millones de turistas. wow, O sea, eso es como si Dominicana recibiera 13 y 13 son 26, pues 26 millones de turistas. Dios mío. O si como Brasil, que solo recibe 5 millones de turistas, recibiera 400 millones de turistas. Claro, Wow. eso Es es mucho. casi el 15% Claro, del Producto claro. Interior Bruto. Creo que es en torno al 13 y pico, 14. Por otro lado, la producción agrícola se ha especializado y somos de alguna manera la California de Europa, o sea, se vende en toda Europa. A eso se debe añadir el que una emigración masiva descontrolada en muchos temas, pero sí ha producido el que haya mucho más cotizantes a los sistemas de seguridad social y a los sistemas Pero entonces pagan impositivos. impuestos, Unos sí, otros no. porque pagarán el impuesto al consumo, pero el Sí, se lo impuesto digo. a las ganancias, Verá, la mayoría no lo paga. en España mi percepción, no soy inspector de Hacienda, gracias a Dios, mi percepción es que pagan impuestos los inmigrantes iberoamericanos, esos pagan impuestos todos porque trabajan todos desde el primer día. Sí, Trabajan en todo, desde cuidar niños hasta llevar a los restaurantes. Otro tipo de inmigrantes no pagan nada, ni tienen ninguna voluntad de pagar, ni ninguna voluntad de integrarse y son un puro problema. Pero esto, como no es políticamente correcto, ni nadie toma decisiones sobre ese punto, ni nadie lo dice, pero esa es la realidad. ¿Por qué no se toman decisiones sobre este punto? Pues es difícil, porque de alguna manera se ha acusado al gobierno actual de que permite la invasión islámica, de alguna manera, y esa invasión incontrolada, pensando que le van a votar. Error, porque perfectamente los políticos saben que esos señores, primero, para poder votar, tienen que tener nacionalidad, y los procedentes, los que no sean procedentes de países iberoamericanos necesitan 10 años de residencia legal para poder adquirir la 10 nacionalidad, años, con lo wow. cual esa gente no le va a votar. Y dentro de 10 años estaremos todos criando malvas, como decimos en España. Y por otro lado, estas gentes se ha comprobado que votan igual, casi de igual manera que el propio pueblo español. Uno vota a la derecha, otros a la izquierda, otros a partidos de extrema derecha o denominados de extrema derecha. Eso habría que ponerlo también en tela de juicio, habría que estudiar ese tema. Y en consecuencia ese sistema no es así. En las municipales pueden votar los residentes que están empadronados legalmente, pero si no están legalmente tampoco pueden votar. Entonces sí, en las municipales sí que pueden, con lo cual algunos ayuntamientos pues sí que tienen ya influencia de estos sectores inmigrantes. Tampoco nada terrible, excepto en Cataluña, donde el señor Pujol jugó a aprendiz de brujo y ahora se le ha vuelto el tema de frente y se ha encontrado con una población musulmana incontrolable, con una población de una delincuencia que se ha cargado Barcelona. Barcelona era una ciudad bellísima, sigue siéndolo geográficamente y sigue siendo arquitectónicamente, pero se ha hecho una ciudad incómoda y invivible en ciertos barrios, incontrolable. ¿Y tú lo atribuyes a la falta de autoridad? Bueno, es que hubo una autoridad especializada en atender esas necesidades. Eran partidos extraparlamentarios que de alguna manera consideraban que lo razonable era permitir la entrada de todo el mundo es bueno y la delincuencia nunca se combatió como debía ser. Por lo que hemos hablado en alguna otra ocasión, que es que los derechos humanos y los derechos civiles de los delincuentes están más protegidos que los del ciudadano de a pie, que el ciudadano contribuyente, Claro. porque la idea es el garantismo, y el garantismo tiene peligros gravísimos, que es que se detiene a gente, sobre todo de la zona del Magreb, que han delinquido 100, 200 veces y siguen ahí, y siguen estando dentro del país y nadie les ha expulsado. Y los países de origen no los quieren recibir porque saben que son delincuentes y el Estado no ha buscado la manera de sacarlo. La Unión Europea está ahora decidiendo que se organicen centros de detención, centros de internamiento de estos delincuentes fuera de la Unión Europea,
para que no queden protegidos por las normativas garantistas y algo suicidas de la Unión ¿Y Europea. esto podrá suceder Bueno, realmente? ha sucedido ya en algún momento. En Grecia lo intentó, tuvo algún problema, Italia lo intentó el presidente eso le hizo caer. Y ahora es que ya la Unión Europea se ha dado cuenta del problema, se ha dado cuenta cuando ha visto que en las Navidades, por ejemplo, en los mercaditos navideños Sí, hubo alemanes, que es una atentados. tradición centenaria, Sí. pues resultaba que aparecían masas de islámicos extremistas tratando de impedirlo, cosa demencial. Suecia está dominada ya por la mocromafia que llaman ellos, que es la mafia de delincuentes marroquíes. Holanda se cargaron a uno de los candidatos presidenciales, que era contrario a este tema. Francia, como ya ha tenido ese problema desde hace mucho tiempo, Sí. el sur de Francia, Marsella y esas zonas, y algunos de las banlieues de París, Saint-Denis y demás, es ingobernable en ese sentido. Pero ha habido antecedentes de que se han sacado estos delincuentes de la zona europea. Sí, lo vivo en Italia. Italia ¿Y dónde lo han, en una isla de no sé dónde colocaron y a esta está gente probado y, esto? y- y el presidente cayó, y en las zonas, por ejemplo, como la Padania, que llaman ellos, una zona que se quería independizar, que está en la frontera ya con Suiza y demás, eh, hay un sentimiento de que esta gente no puede entrar ahí, que hay que sacarlos de ahí. Ahí se mezclan dos temas. Se mezcla el tema de que la extrema derecha o la denominada extrema derecha, por alguna razón, ha planteado esto con una crudeza sincera, la verdad, pero que es inaceptable para la communis opinio, el sentimiento común del pueblo español de que somos un país de inmigrantes y debemos recibir a los inmigrantes. Pero claro, es que el inmigrante que salía de España o de Europa, de Italia, que iba a trabajar en Alemania, iba con contratos de trabajo Ujú, a claro. sitios establecidos con flechas fijas de salida, y cuando acababa su contrato ahorraba suficiente dinero, se volvía a su país. Y sobre todo tenían la misma religión, los mismos hábitos higiénicos, los mismos modos de vida. No tiene nada que ver con estas inmigraciones que nos vienen del norte de África. Es otro tema. Y esa confusión, que es una confusión interesada en el caso de muchas ONGs que viven de eso, de personajes que eran, pues eso, recaderos en sus colmados y demás, se convierten en presidentes de ONGs y cobran unos salarios que nunca se han visto, manejan un control político porque los partidos intentan arrimarles hacia ellos porque creen que son votos asegurados. Es otro error, y ahora se lo está demostrando ya en las elecciones que hay de las diferentes comunidades autónomas, y se ha convertido en una fuerza bloqueante de las decisiones del gobierno sobre qué hacer con esos inmigrantes, sobre todo con el inmigrante violento y delincuente. Si ustedes recuerdan el caso de los Marielitos, Castro era una persona muy hábil, con todo lo que se puede decir de que se cargó 3 generaciones y demás, que ha condenado al hambre y ahora a los que están ahora también. Los Marielitos los cargó, vació las cárceles de delincuentes, desequilibrados mentales y Sí. demás. Después había otros trabajadores que vendían flores en Miami, todo mi respeto para todos ellos, pero que ese truco se lo han aprendido en el Magreb, y entonces nos mandan barcos enteros con este tipo de gente. Y entonces, con las normativas europeas de garantismo, no hay manera de quitárselo de en medio. Y no hay manera de quitárselo de en medio, y encima hay ONGs que se lucran con eso. Y entonces, si hay ahora unas inundaciones en Andalucía o las hubo en Valencia, hay que meter a los españoles que están afectados por esas inundaciones en los campos deportivos de los municipios. Pero en cambio estos los recogen en Canarias, vienen con unos barcos patera, que son unos barcos nodriza. Ahí los meten en unas pateras pequeñitas para que puedan llegar, porque si no es imposible llegar del Senegal a Canarias con las corrientes que hay en pleno Atlántico si no te han traído allí cerca. De ahí los montan en un avión y los distribuyen por toda España por municipios que no los quieren, pero que se los colocan. Entonces eso genera ¿Y tensiones cómo en la entran? población. ¿Y cómo entran? Si es ¿Verdad? por aeropuerto. Por el aeropuerto de Madrid es donde más entran, pero entran simplemente porque vienen como visados como turistas, Ah, vienen visados como turistas. visados como turistas muchos Ah, de ellos, vienen como, y otros como turistas. simplemente llegan allí, entran en la zona internacional porque no tienen visado, pero no se les puede devolver porque sus países de origen no les reconocen y rompen sus pasaportes y su documentación, debidamente aconsejados por estas ONGs de apoyo, algunas de ellas de algunas instituciones religiosas, y por las propias comisiones islámicas que les apoyan, con emisoras que les apoyan, centros que les ayudan a presentar los documentos para obtener ayudas y para obtener supuestos trabajos.
estamos parasitados por una serie de individuos que están facilitando esto porque les interesa. ¿Y cómo es que los consulados de España, bueno, tú fuiste cónsul realmente, que son tan estrictos exigiendo documentos y demás para otorgar visas, otorgan visas a este tipo de personas que, como tú dices, no tienen nada en común y además no tienen el sustento de que tienen un trabajo fijo en sus países? El buenismo, el buenismo y la corrección política, el buenismo y la corrección política. En esos países, muchos de ellos, los que vienen nadando y vienen en patera no vienen con visados. Y los que vienen por el aeropuerto, pues han conseguido un visado porque el ministro de turno llama al cónsul y le dice, mire, hay estos sobrinos míos que van a estudiar ahí y usted sabe que yo tengo mucho dinero, todo lo que han robado. Y entonces no tiene problema ninguno y le consigue pues, certificados bancarios, documentos y presión política. Y esa presión política hace que lleguen en masa, después se quedan. Pero el gran error, en mi opinión, y yo ya hace 30 y tantos años, esto lo tengo por escrito, desde esta santa ciudad a España diciendo, señor, nos estamos llevando lo peor de cada casa y esto hay que resolverlo de alguna manera. Y si necesitamos inmigración, traigámosla de Iberoamérica, que tienen valores compartidos, religión compartida, y que a la segunda generación, en cuanto los hijos ya han ido a la escuela en España, son tan españoles como nosotros. Claro, Y además tienen claro, un código genético similar o en claro, parte similar. claro, Pero eso no se ha totalmente. entendido y allí se siguió permitiendo la entrada en masa de gente que no tiene nada que ver con nosotros y que es un choque constante, es una solución, un problema de difícil resolución en este momento, a no ser que hagas decisiones de cargar los aviones y los barcos militares con esta gente y dejarlos en sus aguas territoriales con las mismas barquitas con las que vinieron. Eso sería Y lo eso no ideal. va a ser aceptado Y un bocadillo internacionalmente. y 25 euros. Pero claro, eso no Esto es acepta a mucho nadie. peor que Claro, ese es dejarlos el tema. entrar. Ese es el tema. Claro. Nos vamos a Ese la es el tema. pausa, Daniel, y volvemos en el próximo segmento.